Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este su canal Joven de Cristo. En esta nueva entrega para compartir con usted la fragancia del conocimiento de la palabra del Señor. Así que honramos al Señor por esta nueva entrega y también por ti, por tu vida y por toda tu familia de que hoy han podido amanecer con este ánimo de seguir batallando. Quien habla este lado es su hermano y amigo Aarón Polanco. Así que preparado para el maná. Dios le bendiga de una manera especial y que la paz del Todopoderoso que sobrepasa todo entendimiento sea por cada uno de ustedes en esta hora. Yo sé que Dios hablará a su vida de una manera especial, así que te invito a que comparte este contenido con alguien que usted entienda que necesita una palabra de vida y de parte de Dios, en la cual Dios hablará por medio de su siervo. Quien le habla es su hermano Jairo Fabián. Amén, mi hermano Jairo, es un placer una vez más poder compartir contigo este maravilloso contenido. Con el siguiente tema, cómo obtener la victoria. Vive algo fuerte de parte de Dios. Algo tremendo. Vamos a dar el par de claves, De cómo... hay el tópico clave de cómo obtener la victoria. Wow. Y vamos a considerar el libro de los Salmos, capítulo 20. Salmo capítulo 20. Nuestro hermano Jairo me está ayudando con la lectura. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 20, verso 1. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, los naves de los santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Padre, gracias por estas tus santas y poderosas palabras, en las cuales lámpara a vuestro pie y lumbrera a vuestro camino. ¿Cómo obtener la victoria? Considerando el libro de los Salmos. ¿Sabía que los Salmos se conocen como el corazón de toda la Biblia? Wow. Ya que es el libro que se encuentra en el centro de la Biblia, por eso se le conoce o se le titula el corazón de la Biblia. Y a la vez es el libro que más capítulos tiene de todos los libros de la Biblia. Tiene 150 capítulos. Los autores de los Salmos, algunas personas erróneamente han llegado a pensar que David es el compositor de todos los Salmos. No, David compone 73 salmos. Luego Asaf compone 12 salmos. Los hijos de Coré componen 9 salmos, mientras que Salomón compone 2 salmos. Etán, Hermán y Moisés, cada uno de ellos compone un salmo. Luego 51 salmos son anónimos. ¿Qué son los salmos, Marito Jairo? Los salmos son poemas, canciones que se componían debido a grandes experiencias que vivían y atravesaban los salmistas. Y de dicha vivencia era cuando componían estos salmos para contar su experiencia en las multitudes, y también escribían para personas específicas para que se consolaran y se esperanzaran. En los salmos podemos ver oratoria, por ejemplo, oraciones, salmos de guerra, salmos de restauración, donde los salmistas ciertamente expresaban su condición en la cual se encontraban. Wow, yo viendo esto detalladamente, escudriñando, noto que los salmos revelaban el corazón de un cantor. Wow. Porque el salmista, en primer lugar, revelaba lo que había dentro de su corazón. Era una devoción a Dios. Si estaba en aflicción, si estaba en agonía, todo se lo presentaban y se lo ponían en los pies al Señor. Por eso debemos de entender de que cada panorama difícil que nos presente en nuestra vida debe de haber un salmo. Correcto. Debe de un salmo componer aquellas cosas difíciles, aquellas cosas que vemos adversos a nuestra vida. Pues el salmo que queremos detallar, mi hermano Aarón, en esta preciosa mañana es el Salmo capítulo 20. Wow. Y es una oración. Poderoso. Es una oración puesta delante del Señor. Y la oración es con la finalidad de recibir victoria. Sí. Y vemos detalladamente cómo el salmista revela algunos tópicos para recibir la victoria de parte de Dios. Wow. Me gustaría saber cuáles son esos tópicos para nosotros poder obtener la victoria. En primer lugar, vemos que el ejército que está el ejército que va se está listando, se está preparando para la batalla, está poniendo una petición delante del Señor.
Porque el salmista está diciendo, Jehová te oiga en el día del conflicto. Si está diciendo que Jehová te oiga en el día del conflicto, porque hay una petición de por medio. Sí. En primer lugar, para una persona obtener la victoria en algo, debe de entender que sus propias experiencias, sus propias habilidades o su propia fuerza no tienen funcionamiento en el día de la guerra. Correcto. Si no, pregúntale a Zacarías, que dice en el libro de Zacarías que no es con espada, Ni con no es con ejército, es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y que el jinete se prepara para la guerra, pero aquí Jehová hay que dar a victoria. Proverbio 21:31. Entonces, vemos que hay personas que creen que van a tener la victoria por su propia habilidad, por su propia fuerza, o por su propia destreza. E incluso el salmista o el rey David, siendo un hombre totalmente capacitado en el campo de batalla, en el campo de guerra, siendo un hombre que sabía lo que era los componentes militares para una guerra, tenía destreza en el campo de batalla. Este hombre consultaba a Jehová para pelear una batalla y para pelear una guerra. Y vemos que hay personas que ellos se meten en pleitos espirituales en base a su propia experiencia y en base a su propia fuerza, no notando que hay personas que tal vez, o espíritus que tal vez están esperando solamente que ellos se metan en un terreno equivocado o que cometan un error para ellos destruirlo. Wow. Por eso la persona, antes de ir a la batalla para obtener la victoria, tiene que orar. Correcto. Mira, este salmo es bastante interesante. Ahora que dice al músico principal. El músico principal era Edutún. Había tres músicos principales. Número uno, Edutún, Asaf y Heman. Ahora, David es posible que le está dando este salmo a Edutún para que lo entone en medio del pueblo. O también puede ser que se le está dando para que Edutún se fortalezca mediante una situación difícil que a este salmista Edutún le costó atravesar, según el Salmo capítulo 77. Y también tiene que ver la postura y la posición del pueblo de Israel. Jehová te oiga en el día del conflicto. Wow. O sea, hay que implorar el favor de Dios a través de clamores. Y dice, el nombre del Dios de Jacob le defienda. O sea, Dios es quien tiene que defenderte. Dios es quien tiene que estar en medio de tu campamento para tú poder obtener victoria sobre tu enemigo. Tienes que procurar el favor de Dios antes de descender a la guerra. O también esté en medio del conflicto, en medio de la batalla, no te afiances en tu propia fuerza, tal como tú decías, o en tu propia opinión. Más bien apela al favor y a la misericordia de Dios para que pueda obtener victoria sobre tu enemigo en el campo de guerra donde tú te encuentras. Sí, y cuando hablamos de conflicto, mi hermano Adón, también tenemos que detallar que estamos hablando de adversidad. Estamos hablando de guerra, estamos hablando de disensión, estamos hablando de batalla. O sea, todos los tiempos no son de paz. Exactamente. En el tiempo donde hay el conflicto, donde debe de haber una oración o una queja. Que hay personas que en medio del conflicto están buscando a Dios. Si no vemos el panorama del rey Ezequías, de cómo Senaquerib invade lo que es a Jerusalén. Wow. Y vemos cómo Ezequías no profirió palabras o no se apresuró a la batalla antes de poner su petición delante del Señor. Porque el enemigo que lo estaba enfrentando era un enemigo poderoso. Pero Ezequías sabía el Dios que lo era posicionado. Wow. Y cómo estaba delante de Dios. Sí, por eso, en medio de la oración, dice que el profeta Isaías se paró y profetizó la victoria. Y le digo, la victoria no es de ustedes, la victoria es mía, ha dicho Jehová. Wow. Porque hay cosas que cuando nosotros clamamos al Señor, entonces no se coge la guerra de nosotros para Él. Wow. Y hay personas que están siendo derrotados con cosas insignificantes, porque ellos no han puesto petición delante de Dios. Wow. Y ellos están agotando su fuerza en medio del conflicto porque se están defendiendo ellos. Están batallando ellos. Ellos mismos están tirando para adelante. Ellos mismos sin el respaldo de Dios, sin la dirección de Dios, sin la oración, sin el revestimiento espiritual, están enfrentando conflictos que Dios no les ha mandado enfrentar. Mira, es que los enemigos del pueblo de Israel desde aquella antigüedad siempre los superaban Eran poderosos en preparaciones académicas, teológicas, con armas de guerra, con carruajes de hierro, y aventajaban a Israel. Pero lo que le daba la victoria a este pequeño pueblo llamado Israel era el respaldo de Dios para con ellos. Por eso es que Moisés en Éxodo 14:14 dice, vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Luego en Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos.
Por eso David, cuando va a confrontar a Goliat, él dice, él no lo ha desafiado a nosotros, sino al escuadrón del Dios viviente. O sea, quien desafiaba a Israel se estaba viendo peleando con el mismo Dios. Y Dios nunca será derribado por nadie, sino que todo será derribado por Dios. Por eso el salmista en el Salmo 91 dice, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero más a ti no te llegarán. Hay personas que necesitan entrar en confianza en el Dios en el cual ellos han creído. Necesitan entender que quien va delante de ellos, dándole la victoria, se llama Dios. Tiene problemas financieros, tiene problemas con el espíritu, tiene problemas, tiene conflicto, tiene guerra. Pero es tiempo que, al igual que este salmista, nos afiancemos en la diestra de Dios, que está listo para darnos la victoria. Wow, mira, y Dios siempre ve la ayuda de sus ungidos. Por eso él dice, desde su santuario te mande ayuda. O sea que hay una ayuda presta de parte de Dios para aquellas personas que se decidan a clamar. Por eso en el panorama de sequía lo digo mucho porque se parecen. En el panorama de sequía, el hecho pedir y clamar delante de Dios dice que no envió un ángel. Y un ángel lo destruyó a todos. Y el rey se fue atemorizado porque reventó el Jehová de los ejércitos. Y debes entender que hay una ayuda presta de parte de Dios para aquellos que se deciden a confiar en el Señor, como decía mi hermano. Lo que pasa es que Pablo está perdiendo la confianza. Por eso el salmista dice en el Salmo capítulo 46, verso 1, y es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿Cómo pudieron escribir la palabra confianza en Dios, Marito Jairo? La confianza en Dios es esperar en Él. Wow. Es no desesperarte. Cuando una persona confía, no se desespera, porque la desesperación provoca que tú acudas al primer recurso a tu vida. Lucha. Por eso hay personas que en medio del conflicto ellos se están desesperando y están yendo a la primera cosa y el enemigo es el que lo agarra. Ahí es que viene la oferta maligna y ahí es que viene la trampa del mayor. Aquel que tiene una confianza plena de parte de Dios, aquel que confía en el Señor y espera que el Señor es que obtiene la victoria. Wow. Mira, mi parte del verso 2. Yo te envío ayuda desde el santuario y desde Sion. ¿Por qué desde el santuario viene la ayuda? El santuario representa la presencia de Dios. Sion es Jerusalén, la cual, según el Salmo capítulo 2, verso 6, había una profecía y dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Sion se conoce como la ciudad de morada terrenal de Dios. O sea, lo que está diciendo, la presencia de Dios, el socorro de Dios, vendrá en tu ayuda en medio de ese conflicto, en medio de esa guerra. Por eso es que David dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O sea, él está confiado que él depende de la presencia de Dios. Esto lo conecta con Moisés. Cuando Moisés dice, Jehová, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no me saque, no me mueva de aquí. Porque él entendía, comprendía que lo que le daba la victoria por encima de su adversario es la presencia de Dios. Wow, no hay nada más poderoso que un hombre que ande con la presencia en tu mano. Un hombre que ande con la presencia anda confiado. El salmista sabía que delante de su presencia, Moisés sabía que delante de su presencia la tierra tiene. Él sabía que delante de su presencia los celos del Líbano tienen que inclinarse. Los montes lo vieron, dice el Salmo. Capítulo 114. Y temblaron ante su presencia. Entonces, hablar de confianza es hablar de una espera delante del Señor. Salmo capítulo 125, verso 1. ¿Qué dice? Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen ahí para siempre. Así como Jerusalén está rodeada de montes, así está el Señor al lado de su pueblo. Mira, ese salmo es poderoso, pero la gente no muestra un cliché. O sea, simplemente lo menciona, ¿no? Como el monte de Sion que no se mueve. O sea, me está hablando de estabilidad, de persistencia. Viene el terremoto, usted me ya tenía el mismo lugar, es azotado por viento. Y tiene el mismo lugar. Oye, esto, hay un cerco de montes que rodean a Jerusalén. Por eso cuando los vientos huracanados quieren destruir esta tierra, los muros no se lo permiten. De igual forma, la presencia de Dios nos ha cercado. Y por más que el enemigo quiera destruirnos, no podrá. No. Wow. El tiempo de que la gente izquierda que hay un cerco a su alrededor. La persona que confía en el Señor entiende que a su alrededor hay cerco. Que están provocando una cobertura en su casa.
en su familia. No sé los conflictos que el enemigo te está presentando, pero el Señor en esta hora te dice, yo desde mi santuario oiré tu oración, oiré tu petición y mandaré socorro a tu vida. Algo de parte de Dios se aproxima para ti. Yo no sé los tiempos de espera que tú vienes, no sé los panoramas contrarios que el enemigo está que el enemigo está provocando que tú visualices, pero en esta hora vas a ver la cobertura de Dios. En esta hora vas a ver que el Dios de Israel cubre a su pueblo, cubre a sus ungidos, así como el salmista oró para que hubiera protección sobre el pueblo. Así desde esta plataforma nosotros te estamos ilustrando de que cuando hay oración hay victoria, de que cuando hay oración hay poder, de que cuando hay oración hay cobertura. Vamos a tener la victoria, debe de orar. A Billy Graham le preguntaron, varón, ¿cómo predico la palabra? ¿Cómo puedo ser un buen predicador? Y Billy Graham le dijo, te voy a dar 3 puntos. Número 1, orando. El pastor que se le presentó era un pastor que hubieran dado congreso, cientos de congresos, pero no crecía. Cuando volvía se le iban la gente de la iglesia. Sí. Y le decía, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo estructurar un buen mensaje? Y sabe lo que le digo, Billy Graham, punto número 1, Sí. ora. Punto número 2, ora. Y punto número 3, ora. En la persistencia en la oración hay poder. Santiago dice que venía de un hombre sujeto a pasión, Semejante a la vuelta. pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Wow. La persistencia en la oración provoca que los cielos se abran. Dios mío. Enviará ayuda desde su santuario y me va a sostener. Primer punto. Dios me va a ayudar. Salmo 40, verso 17. El salmista dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí y me salvará y me ayudará. No importa en la condición que estemos, que nos encontremos, Dios está presto para ayudarnos y salvarnos y socorrernos a la vez. Verso 3. Haga memoria de todas mis ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, el salmista está diciendo que Dios haga memoria de tus ofrendas y que acepte tu holocausto, tu sacrificio. Primer punto, hay que ofrecerle a Dios, porque somos muy dados a pedirle a Dios, a sugerirle a Dios. Pero ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Y primer punto, lo que Dios te manda que nosotros les ofrezcamos, según Romanos 12, es el fruto del labio. Es el corazón rendido, tal como dice Lamentación 2:19. Derrama como agua tu corazón ante la presencia de Dios, implorando su favor. Yo tengo que rendirme a Dios, espíritu, cuerpo y alma. Y es una ofrenda grata que se está llevando delante de Dios, que en determinado tiempo va a tener respuesta. Y ese holocausto que se ofrecía para obtener el favor y el beneficio de Dios, va a tener efectividad y respuesta en el determinado tiempo de Dios. Lo que pasa es que en el conflicto lo que tú siembras es lo que te va a dar la Wow, tú me estás conectado con Gálatas 6:7. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrar. Eso mismo, Señor. O sea, hay gente que no están sembrando y esperan de cosechar. Hay gente que no está sembrando en medio del conflicto y espera que no le dé la victoria. Cuando debe de haber una siembra de por medio. Está diciendo, haga memoria de todas tus ofrendas y de todos tus órganos. O sea, que es dar con gratitud a Dios y de corazón. Cuando tú das con gratitud y te despojas al Señor, esa ofrenda sube como olor fragante, me entiende tu necesidad. Dios hace memoria de lo que tú hiciste. Dios. Y dice, mi siervo accionó a favor de mi reino en un momento determinado. Por eso tú hablabas detrás de cámara de aquella mujer que derramó ese perfume a 7 meses. Era un perfume que no era cualquier cosa. No. Para buscar la esencia que componía este perfume, había que subir a lo más alto del Himalaya. Por eso este perfume era precioso. Incluso el frasco donde estaba este perfume era caro. Wow. Porque estaba sellado, era de alabastro y era con piedra, el portada de Egipto. Era cosa preciosa, era cosa favorable. Pero esta mujer quebró aquella piedra, aquel obstáculo. Esta mujer, lo que venía de lo alto, lo que fue los pies del maestro. Oh, Shamaya, Ya lo que tú tienes como alto concepto, tiene que venir a los pies de Cristo. Hay personas que tienen los títulos en la cabeza. Hay personas que tienen el cargo en la cabeza. Hay personas que tienen el liderazgo en la cabeza. Y yo te estoy diciendo, todo eso fue por mi gracia. Hay gente que tiene el ministerio en la cabeza. Y yo te estoy diciendo, ponlo a mi pie. me conectaste con los 24 ancianos.
Los 24 ancianos, antes de adorar, dice que ellos primeramente portan una corona en la cabeza. Y se la ponían en los pies, se le ponen de la corona y la ponen a los pies del maestro. O sea, ningún grande se... Estas personas que dicen estar adorando con la corona, con la arrogancia, con la altivez, con el super renombre. No, necesitamos rendirnos a la presencia de Dios para poder obtener el favor de Dios. Por eso, cuando esta mujer rinde y derrama el perfume ante los pies de Jesús, quien se levanta en reconocimiento de esta mujer es el mismo Jesús. Y tuvo memoria de ella. Hasta hoy en día se cuenta lo que esta mujer hizo. ¿Alguien está aquí todavía? O sea, ella sembró la presencia y está cosechando hasta la fecha de hoy. Se está hablando del maravilloso gesto que esta mujer efectuó y llevó a cabo ante la presencia del Maestro. Mira, lo que pasa es que cuando ofrecemos con despojo delante de Dios, Dios se encarga de algo. Hay personas que no se despojan. No. Y si tú no siembras, tú no tienes nada de que cosechar. Cuando Jesús dice, hagan tesoro en los cielos, Sí. donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no entran ni hurtan. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Está hablando de una siembra. Está hablando de una obra que tú haces en la tierra, que es sembrado en los cielos. Eso es semejante a una cuenta bancaria. Hay personas que no siembran en la cuenta celestial. Y cuando pasas la tarjeta no tienes nada. No es santo. No es saldo, está sobregirada. Entonces hay personas que están sobregiradas porque aún el capital que tú tenías lo consumieron. Entonces hay personas que tienen que entender que tienen que sembrar por el reino. Sí. Hay personas que siembran para su propio deleite. Sí. Que tal vez ellos se sienten felices por tener una buena casa. Nota que dice Pablo que el que siembra para la carne. De la carne se dará corrupción. Mas el que siembra del Espíritu se dará vida. No. Entonces, hay personas que no tienen una siembra espiritual y por eso están desfalleciendo. Hoy en día la enfermedad nos está consumiendo. La ansiedad, la depresión, la apatía espiritual, la pereza. Están estancados ministerialmente, monetariamente. ¿Por qué? Porque no es la siembra espiritual a favor del reinado. Me conectaste con el Salmo 23, verso 5, cuando David dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Primer punto, antes de él pedir, primeramente había procurado llenar la copa. Por eso estamos tomando la figura de una cuenta bancaria, que antes de tú querer sacar, primeramente tienes que depositar. O sea, lo que David te está pidiendo es porque ya lo tiene en su cuenta. Pero tú me conectaste con algo precioso. Aquí hay gente que necesita comenzar a sembrar para el reino. Sembrar en la intimidad, en la presencia. Por eso es que Cristo está diciendo, entra primeramente en tu cámara secreta y clama al Padre. El Padre que te ve en lo secreto te ha de recompensar el público. Wow, tú me conectaste con algo loco. Lo que tú me estás diciendo que en el mundo espiritual hay cuencas espirituales. Correcto, 100%. Hay personas que están sembrando cosas que no son de la grado de Dios, por eso perecen y no ven el cojones. Por eso Salomón se vuelve loco y dice que la prosperidad de los impíos es para los justos. Que el impío trabaja toda su vida, agota su tiempo, vive la mitad de sus años y todo eso para el justo. Dios. O sea que el justo en su primera etapa de su vida tal vez pasa proceso, tal vez pasa batalla, pasa tempestad, se mantiene la justicia delante de Dios, pero al final de su día le arrancan la vida a aquellos impíos, le arrancan la riqueza y dicen, tú te la mereces porque tú sembraste algo. Por eso Ezequiel hizo algo demasiado loco. Ezequiel, el profeta Isaías le dice, vas a morir. Wow. Y Ezequiel cuando clama al Señor, Isaías 38. le añade ¿cuántos años? Desde 15 años de vida. Esos 15 años estaban en el mundo espiritual. Claro, porque él dice, Jehová, acuérdate que he hecho a memoria de cómo yo he andado delante de ti, de íntegro corazón. O sea, que la integridad que sembró Ezequiel tenía que cosechar victoria y larga vida. Ezequiel conocía el Salmo capítulo 20, verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y de todos sus holocaustos. Él sabía que si él clamaba, el Señor iba a memorizar toda la cosa. Me parece que cuando hay algo sembrado en el mundo espiritual, hay alargamiento de vida de los muertos. Nota que uno de los mandamientos con promesa, según los 10 mandamientos de Éxodo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean
alargado, hablando de una ofrenda, hablando de una siembra, de una honra. O sea, que si tú siembras para muerte, muy tempranamente, esa cosecha de muerte va a llegar. O sea, el rey Ezequías sembró integridad, rectitud. Por ende, él tenía la ganas de seguirle a Dios, de que tenía que alargarle la vida. Y dice que Dios escuchó el clamor, la oración del rey. Y le dice al profeta Isaías, devuélvete y dile al rey que no he escuchado su petición. Y aquí le añado 15 años más de vida. Lo que pasa es que Dios no revoca su palabra. Dios sabe que Él tiene vida a aquellos que andan en integridad delante de Él. Por eso la gente tiene que entender que debe de sembrar para el reino. ¿Para qué tú estás sembrando? ¿Qué tú estás haciendo en la tierra? Dios. ¿Qué tú estás haciendo en la tierra? Por eso el Salomón dice en el Proverbio capítulo 1, aconsejando a su hijo de que no haga compañía de aquellos malos y de aquellos que hacen perversidad, tienden rey contra el justo, tiene trampa. Y dice que ellos no saben que son, que están teniendo trampa para sí mismos. Dice Salomón, porque David, ¿qué saben? Cuando te en trampa delante de ella se va. Pero ellos mismos te en la trampa y ellos mismos caen en la trampa. Y ella dice, no consientan al impío en lo malo. Wow. Y hay personas que se consienten a las personas en hacer lo malo y son partícipes de ello. Y por eso sus días están siendo acortados. Yo veo. Están cayendo en la misma red que ellos están tendiendo para otros. Hay personas que están tendiendo trampa para otros de calumnia, de crítica, de murmuración, de persecución. Y hay algo de que cuando tú criticas a una persona, lo que fuerte esa persona se te transmite a ti. Dios, Padre, espérate, Jairo, explícame eso en español. Lo que pasa es que hay gente que están criticando algo y hay un juicio espiritual que se pasa cuando hay crítica. Ok. Pues tú me estás hablando de la figura de Amán. Cuando Amán desea el mal para Mardoqueo. Y se le revoca. La fe que tú, el Salomón lo dice en Proverbios capítulo 1, la fe que tú haces para otro, tú mismo te ahí. Ya es que viene el lema que dice que Dios te multiplique lo que me desea. Wow. Verso 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos. Wow, sí, gloria a Dios. El deseo que hay en tu corazón para tu prójimo y para otro es lo que se va a cumplir en tu vida. Nota algo, que cuando tú siempre deseas el bien para otro, el otro recibe el bien que tú deseas, porque tú recibes todo. Que tú me estás conectando cuando el Señor en Génesis 12 le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Génesis capítulo 12, verso 3. Y bendito es todo aquel que ora por Israel. O sea, que la bendición que yo deseo para el ungido de Dios es la misma. Se te revoca, Ándale, bracharla, bacata. algo que tú estás, y nota que está hablando de un deseo del corazón. Que hay cosas que están siendo sembradas en el corazón. No falla. Porque escuché algo que un hombre de Dios llamado Billy Graham tuvo una experiencia. Y él dice que cuando estaba clamando al Señor, un ángel se le apareció y le dice que los pensamientos del hombre en el cielo son escuchados más rápido que la obra de ellos en la tierra. Dios mío, Dios mío. Y hay gente que piensa algo y eso ha anotado en el cielo. Son cosas que tienen guardadas y almacenadas en su corazón. Y por eso, de lo que emana tu corazón, es lo que va a traer para tu vida. Y hay personas que incluso tienen la enfermedad por la maldad que emana su corazón. Se enferman del hígado, se enferman de cáncer, es porque su corazón está dañado. Espérate, Jairo. Está podrido. Hay cosas que son causadas por el deseo del corazón. ¿Cuántas personas que le desean la muerte a otro y se le muere un familiar? Wow. ¿Cuántas personas que desean el mal a otro y caen en la miseria? ¿Cuántas personas que le desean la maldad, que otro tropiece, que otro caiga, que otro no se levante ministerialmente y va para adelante, caiga en la misma? Ay, Dios mío, Padre, verso 5, Jairo. Pero nosotros nos alegraremos en tu salvación, o sea, la victoria que Dios te va a dar no va a causar alegría. Por eso David dice, yo me alegré con aquellos que dijeron, a la casa de Jehová iremos. O sea, este personaje que ha procurado en primer lugar el favor de Dios va a obtener la intervención de Dios, va a tener la victoria. Salvación es equivalente a victoria. Ahora, una victoria no se puede obtener sin primeramente haber descendido la guerra. Hay que pelear la guerra, la grande batalla, para tener como resultado de esta pelea lo que se llama una victoria, que tiene que ver con un éxito obtenido. Y hacemos perdón en el nombre de nuestro Dios. Perdón, en el nombre de nuestro Dios, concede a Jehová todas tus peticiones. Por eso dice la palabra que nuestras peticiones deben ser presentadas delante de Dios.
Y hay personas que no le están presentando la petición a Dios, por ende no están obteniendo respuesta de parte de Dios. Verso 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Esto está fuerte. Déjame eso ahí. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Primer punto, ungido. Un ungido en la antigüedad de una persona seleccionada de parte de Dios para una función específica. Una persona clasificada, entresacada de la multitud, apartada, separada, santificada, puro. Ahora, dice que Dios tenía compromiso con ese ungido de Satan. Lo que pasa es que ungido, al ser apartado para una labor específica, no podía morir en cualquier adversidad, en cualquier prueba. Ay, Dios mío. Hasta que aquella labor para lo cual fue ungido, fue apartado, no cumpla aquí en la tierra su asignación. Dios. Por eso la palabra ungido se deriva de la palabra machad, en hebreo, que significa ungir o untar, de lo cual se deriva la palabra Mashiach. Espérate. Un ungido es un Mashiach. Es alguien que está apartado, que está untado con el aceite de Dios para un propósito específico. Esto está muy dimensional. Mira, la palabra ungido tiene un nivel tan fuerte que la gente no llega a entender. La palabra cristiano tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Perdón, Cristo tiene que ver con un ungido. Ahora, cristiano tiene que ver con un pequeño ungido. Por eso lo llama cristiano. Y primero de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. Por de ahí viene lo que se llama el espíritu de anticristo. O sea, lo que se opone contra la unción. O sea, que nosotros portamos la unción. Isaías 27 dice que los yugos son podridos a causa de la unción. O sea que todo aquel que se levante en contra de un hombre que porta la unción tiene el espíritu. Tiene el espíritu del anticristo. Por eso cuando Cristo está operando en la tierra, todo lo que es su oposición. Eran anticristo. Manota. Está dimensionado. Por eso en Salmo capítulo 2 dice, ¿por qué se amotina la gente? Y los príncipes conspiran contra Jehová y contra su Hijo. Porque mientras tú portas la unción y eres ungido por el Espíritu de Dios, hay oposiciones contra ti, hay persecuciones contra ti. Porque la unción es manifestación, la unción es poder. Por ende, lo que el enemigo no quiere es que el poder y las dimensiones de Dios se efectúen sobre la tierra. Dios mío, cuidado. Wow. Lo que pasa es que el perseguidor tiene falsa unción. El que tiene la verdadera unción no persigue. No, el ungido no persigue. Porque la unción conecta. La unción te conecta con el que tiene la unción. Sí. Por eso dice Amós, ¿acaso andarán dos juntos? Si no estuvieran de acuerdo. Por eso cuando Cristo y Juan llegan, ellos los chocan, ellos se unen. Por eso Juan dice, yo no soy digno de desatar su calzado. Y Cristo dice, pero nacido de mujer, no ha nacido otro como Juan. Entonces los subidos no chocan, los subidos se traspasan uno con otro. Más se onda. Juan le traspasó a Cristo de lo que tenía bautizando. Claro. Y Cristo le pasó de lo que tenía en el vientre de Elizabeth. Dios mío, Jairo, tú estás dimensional. Lo que te estoy diciendo, entre los ungidos, hay una economía. Cuando tú ves dos personas en contienda, son pueblos diferentes. Cuando tú ves dos personas enemistad, Hay un espíritu contrario. entonces Dios tiene compromiso con su ungido y vendrá salvación para su santo desde los cielos. Ahora dice, lo irá de los cielos con la potencia salvadora de su diestra. Cuando hablamos de potencia, estamos hablando de poder. Libashai. Dice con la potencia salvadora de su diestra. Espérate, Jairo. Está hablando de que en su diestra hay un poder salvador. Wow. Por eso la Biblia dice que su diestra, hablando el salmista, es sostenido. Sí, y esa fue la dieta que sostuvo a Pedro en Mateo 14:22 en adelante, cuando el viento quiere hundirlo. Lo levantó. Y es lo que dice Isaías 59:1. Es aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Es la diestra que vio bajo el libro de Habacuc capítulo 3. Que ahí estaba escondido su poder. Es la diestra que vio el profeta Ezequiel en el libro de Ezequiel cuando estaba en la reunión de ancianos. Ezequiel capítulo 8. Que vio una mano que lo agarró por la quedeja, por la trenza. ¿De dónde lo llegó? Y lo sacudió entre el cielo y la tierra. Y le mostró visiones extraordinarias. Y empezó Ezequiel a percibir la figura de mitad fuego y mitad... O sea, que la dieta de Dios nos dimensiona. La dieta de Dios nos conlleva un plan espiritual para que nosotros podamos ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Yo veo que en estas connotaciones hay diferentes tipos de manifestación en la potencia salvadora de sus dietas. Viene para salvar. De comer. Viene para sostener. Mayenso.
Libro de los Salmos, capítulo 118, verso 3. ¿Qué dice? Me empujaste con violencia para que cayese. ¿Qué pasó? La mano de Jehová me sostenía. La diestra es simbolismo de sustento. La diestra es simbolismo de autoridad. Espérate. Es simbolismo de dominio. Es simbolismo de dimensiones espirituales. Es simbolismo de dimensiones ocultas que están en la diestra Dios. de Dios. Y date a entender que la diestra salvadora de parte de Dios será revelada. Wow. Es simbolismo de sacrificio. En el libro de Juan, capítulo 20, ¿Qué pasó? Jesús le dice, marca, la mano, la diestra, le partió la cerda. A tomar. Revela evidencia del poder. Ay, Dios. Evidencia de redención. Cuando la diestra reveladora de parte de Dios se manifiesta, hay una evidencia del poder que se manifiesta de parte. Y hay una dimensión más profunda todavía. Pregúntame cuál. Cuando Moisés quería ver el rostro de Dios, dice que el Señor lo introdujo en la hendidura de una peña. Y esa peña es prototipo y figura de Cristo, prototipo de la figura de la llaga de la mano de Cristo. Lo que está diciendo que cuando estamos introducidos en esta llaga, esto representa la evidencia de la victoria que tuvo Cristo mediante su sacrificio y que Satanás no lo puede encontrar. Dios, pregúntame algo más. Por eso es que David dice, prefiero caer en la mano De Jehová. porque grandes son su misericordia. Por eso Cristo en San Juan Dios dice, las ovejas que están en la mano de mi Padre, nadie las puede arrebatar. Dios mío. Esto está tremendo. Bueno, hay que terminar eso verso. Esto está tremendo. Y vamos por la segunda parte. Vamos por la segunda parte, porque esto está muy dimensional. Comente ahí si quiere una segunda parte. Porque esto está terrible. Wow, ¿cómo tener Una gran victoria. una gran victoria? Mira, yo creo que la gente se va a tener victoria hoy. Sí, hay gente que la victoria de parte de Dios viene para su vida. Hay guerreras que se levantan en una victoria tan invencible para la mano de Dios. Las tácticas, vamos a detallar varios puntos para las tácticas para obtener la victoria. Número uno, esta fuente. Número 1, la oración. Wow, sí. La oración es lo que va a provocar que cosas que están ocultas a tu favor se desaten. Correcto. Número 1, abordar la promesa y la palabra que Dios tiene para con nosotros. Ok, será el número dos. Y de las acciones a favor del reinado que va a hecho. Wow. Si no preguntan a Mentoqueo, que se acordó de una siembra que hizo a favor del reinado de la ciudad. Estaba en la crónica. Y eso obtuvo una gran victoria a su favor. Dios Padre. Entonces, tiene que orar número 1. Número 2, tiene que sembrar algo para el reino. Ahora de tu No, leva Shaya. Número 3, tiene que acordarle al Señor aquellas cosas que hiciste a favor. Dios mío. Y que vienen recompensa, aquellos pactos, aquella promesa. ¿Cuánto fuerte hay? Si les gusta este contenido, ha sido de gran bendición. Dejen acá en el comentario cuál ha sido la experiencia que usted ha vivido y si les gustaría que de parte de Dios traigamos una segunda parte con este maravilloso tema, que en este primer segmento, Airo, el tiempo no basta para describir lo que Dios está revelando. Dios te bendiga y será hasta una próxima.